Este momento en Josué 24:15. Josué 24:15, una referencia muy común que todos conocemos ya. La palabra la vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gloria, te doy honra, gracias por el privilegio, la bendición que me has dado hoy día, culto de oración, Señor, de citar tu palabra. No quiero ser yo, Señor, el obstáculo, Señor, que esté impidiendo a que el Espíritu Santo se mueva, a que tu palabra fluya. Te pido que seas tú, Señor, a través de cada necesidad, obrando de una forma muy especial. Te doy gracias, Señor, en esta hora, y reprendemos todo lo que se mueva contrariamente a este servicio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo dice: hay algo que dice en Nueva Traducción Viviente y lo que dice en Reina Valera 1960. Si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, como estuvieron al otro lado, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, aquí hay algo bien importante, pero yo y mi casa, diga yo y mi casa, dígalo más fuerte, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay algo maravilloso donde obviamente Josué está diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el título de este mensaje: ¿qué es lo que hay en casa? ¿Qué es lo que hay en casa? Ese es el título del mensaje: ¿qué es lo que hay en casa? Y yo me encuentro en esta base bíblica, me encuentro algo donde Josué reúne a todo el pueblo. Y cuando reúne a todo el pueblo, él da un discurso, ¿verdad? Y obviamente les está diciendo al pueblo que el pueblo no tiene que dejar de servir al Señor. Y para eso Josué hace algo y dice: si ustedes no quieren servir al Señor, si ustedes no quieren seguir reconociendo a aquel que nos dio la libertad, aquel que obviamente tuvo misericordia de nosotros, él dice: pero yo y mi casa, es ahí donde yo me quiero enfocar en esta hora en el mensaje. Y mi casa, es importante qué es lo que hay en tu casa, es de suma importancia. ¿Qué es lo que hay en tu casa? ¿Qué es lo que hay en mi casa? Es importante, es de suma importancia, porque él está diciendo: yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi familia. Obviamente le está diciendo que ellos iban a servir muy en fuera de lo que el pueblo optara por hacer. Él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo me imagino que en la casa de Josué, obviamente no había aquella duda en respecto a quién iban a servir. Eso es importante, que tú en tu casa, que en tu casa no haya duda, que en tu casa haya fe, que en tu casa se mueva el Espíritu Santo. Es importante, mi hermano, es importante, porque él estaba convencido: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero creer que Josué tenía fe, que él y su familia eran personas que tenían esa fe como para decir: yo voy a seguir sirviendo a Jehová de los ejércitos. Por muy encima de la decisión que pueda tomar el pueblo, yo tengo que servir. Por eso es importante qué es lo que hay en tu casa. ¿En tu casa hay fe o hay duda? ¿En tu casa hay pleitesía o hay paz? Es importante qué es lo que hay en tu casa. Es de suma importancia. Por ejemplo, yo empezaba a pensar un momento a través del mensaje, y es de suma importancia qué es lo que hay en mi casa. ¿Qué es lo que hay en mi casa? ¿En mi casa hay esa buena comunión, esa buena unidad familiar, o hay pleitesía? Es importante qué es lo que puede haber en tu casa, mi hermano, porque este hombre eligió por lo que había en su casa.
Lo que había en su casa era una fe de Josué, fe en Jehová. Ahora bien, ¿qué puede haber en tu casa? En tu casa, ¿qué se puede estar moviendo? La fe, la duda, la pleitesía, qué sé yo, cómo tú puedes andar en casa, etcétera, etcétera. ¿Qué se está moviendo? Sabes que Dios me habló mucho y por eso decidí hoy predicar, porque me quebrantó en un momento en casa y le dije a mi esposa: voy a predicar, predicaré hoy. ¿Por qué? Porque es de suma importancia. ¿Qué es lo que puede haber en tu casa? En tu casa, como sacerdote de casa, como la mujer sabia que edifica la casa, es de suma importancia. ¿Qué es lo que puede haber en tu casa? Porque va a depender de ti como sacerdote, de la mujer sabia que edifica la casa. Va a depender de esas dos personas, de que ahí reine la paz de Dios y no la pleitesía. No que haya entre nosotros mismos, pues a veces entre la misma casa hay envidia entre la misma casa, o quizás cada quien quiere jalar por su propio rumbo. Vea cómo está la casa. Es importante que nosotros pensemos de una forma diferente, como lo hizo Josué, como lo hizo él. Al menos él dice: ¿sabes qué? Muy en fuera de cómo ustedes se encuentren en sus hogares y como pueblo de Dios, yo elijo, yo y mi casa vamos a servir por encima de todo. No voy a dudar en quién he creído. No voy a dudar, sino que hoy yo me levanto en fe con mi casa. Es lo que cada uno de ustedes tiene que hacer. Yo no sé en tu casa cómo tú te encuentras, porque esta palabra me la dio el Señor hace rato. Yo no iba a predicar, iba a predicar la pastora. Pero hubo un momento donde fui quebrantado. Donde en casa fui quebrantado. Y empezó el Señor a darme esta palabra. Y dije: ¿tú quieres que yo predique? ¿Tú quieres que predique? ¿Tú quieres que yo lleve esta palabra? Sí, yo quiero que la lleves. Le vas a decir, es más, la orden vino directa: dile a tu esposa que no va a predicar hoy. Dile que no va a predicar. Es de suma importancia, mi hermano, qué es lo que hay en nuestros hogares. No todo, en ocasiones, no todas las cosas que pueden haber. A veces hay cosas, mire, hay cosas que hay en casa que tienen un valor, ¿verdad que sí? Y quizás por ese valor que tengan aquellas cosas, a veces hay pleito. Sí, a veces hay pleito. Vea hasta dónde la persona puede llegar. A veces tienes algo en casa y tiene valor, y ya por eso que tiene valor hay una pleitesía entre, vamos a decirlo, entre los cónyuges, entre la familia. Hay pleitesía de que esto es mío, o de que esto es tuyo, o de que esto es mío. Vea esto. Pero Josué, yo me doy cuenta que dice: yo y mi casa, por encima de todo, en mi casa va a haber fe siempre. En mi casa va a haber esa paz de Dios. Siempre va a haber esa paz, ese gozo. Siempre va a haber aquello de parte de Dios en mi casa. Porque yo decido hoy como sacerdote caminar con Jehová. Yo decido hoy que mi casa esté sirviendo al Señor. Yo decido caminar con Él hasta el final. Sí. Pero en otras casas, escúcheme bien, hay casas donde obviamente hay otras cosas que se están moviendo, pero no se mueve el Espíritu Santo de Dios, no se mueven las personas la fe. Pareciera que en ese momento no son cristianos, pareciera que en ese momento dejaron de ser cristianos. Sí, por lo que se está moviendo en casa. Por eso es que yo veía lo que decía aquí Josué y digo: qué tremendo, ¿no? Qué lindo es lo que se está moviendo en esa casa. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo ver un Josué aguerrido, donde él dice: en mi casa yo vamos a servir a Jehová. Algo se tenía que estar moviendo muy especial para que él soltara aquello. Algo se estaba moviendo muy lindo para que aquella persona pensara diferente. Cuando no se está moviendo nada en casa, escúchame bien, es triste, pero hay otras cosas que van a salir de tu boca. Hay otras cosas que saldrán de tus labios. Por causa de lo que se está moviendo en casa, por causa de las cosas que se están moviendo. Vea, ciertas cosas donde Dios te acorrala a veces con la palabra, donde Dios a veces te está diciendo: hijo, ¿sabes qué? Escúchame, hijo. Yo tengo que reinar sobre ti, sobre todas las cosas. Yo tengo que reinar sobre tu casa. Siempre tengo que estar ahí para que la paz siempre sea sobre ustedes.
Sí, eso es lo que él estaba haciendo. Algo se estaba moviendo muy, pero muy especial en la vida de Josué. Algo se estaba moviendo muy especial. Llegó un momento donde obviamente vieron las cosas, la grandeza, el poderío de Jehová de los ejércitos, y obviamente ese respaldo que tenía Josué. Y obviamente llega un momento cuando el pueblo también empieza como que a titubear. Entonces en ese preciso momento él les dice: ¿sabes qué? Yo en mi casa, no importa si ustedes se quieren devolver. Escúchame, no importa si tú te quieres devolver o si alguien se quiere devolver. Tú tienes que tomar una determinación en tu vida como cristiano, donde tú eliges servir a Jehová, tu casa, tu vida, tu familia, tus hijos. Servir a Jehová, servirlo a Él. Tú tienes que tomar una determinación en tu vida. Pero ¿sabes qué? Es triste cuando otras cosas se están moviendo y las determinaciones no son las que obviamente podrías tener en Cristo Jesús. Podrían ser otras cosas que se están moviendo, porque lo que se puede estar moviendo es algo que a lo mejor tú no te das cuenta, pero a lo mejor está operando tinieblas. Y están operando las tinieblas, y en ese preciso momento yo no me doy cuenta de lo que está operando. Y es donde tú tienes que tener esa valentía que tuvo Josué, donde dices: hey, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No me interesa. Si aquel no quiere servir, si aquel no quiere hacer nada, si aquel no quiere ser guiado por Dios, si aquel no quiere ser guiado por el Espíritu Santo, no importa, mi casa y yo serviremos. Vea como él abre sus labios y dice, muy seguro de en quién ha confiado, dice: mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Muy seguro de dónde él está parado, muy seguro en quién ha creído. Nosotros también tenemos que pensar de esa forma, iglesia. Tú tienes que estar seguro de en quién tú has creído, y a Él tú tienes que servir. Tú tienes que estar seguro de sí mismo, que tu casa, que tú y tu casa le van a servir, que tú y tu casa obviamente siempre serán para bendición para otros, de bendición para otros. Que en tu casa no se mueva la duda, que en tu casa no se muevan otras cosas contrarias a lo que Dios quiere hacer. Porque ya depende de ti, no depende de nadie más, depende de ti. De ti va a depender que la unción del Espíritu Santo se esté moviendo dentro de tu casa. Porque si no, mi hermano, otras cosas se están moviendo. ¿Sabes cuándo se están moviendo otras cosas? Ojo y oído. Cuando de tus labios están saliendo otras cosas, entonces es algo satánico que se está moviendo. Cuando de tus labios se están saliendo cosas contrarias a lo que Dios obviamente ha determinado que quiere hacer contigo y con tu familia, obviamente hay otras cosas que están operando ya en tu casa. Hay otras cosas que se están moviendo de una forma en la cual obviamente no es beneficiosa para nuestras vidas o para tu casa. Entonces tú tienes que pensar de una forma diferente. Yo tengo que pensar de una forma diferente. Porque obviamente entre jueguito y jueguito, cuando tú sueltas algo con tus labios, en ese preciso momento tu casa ya se está moviendo algo que no es de parte de Dios. No es de parte de Dios, es algo ya que obviamente ahí están operando no ángeles. No son ángeles, sino es el enemigo que está operando ya ahí, para que haya pleitesía, para que haya quién sabe cuántas cosas dentro de tu casa. Por eso él está diciendo: yo y mi casa elijo. Por encima de la determinación que tome el pueblo, yo elijo servir a Jehová. Yo elijo servirlo a Él, mi casa y yo. Por eso el título del mensaje: ¿qué es lo que hay en tu casa? ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay en tu casa? Porque si hay algo que se llama Espíritu Santo en tu casa, las palabras serán diferentes. Serán diferentes. Las palabras serán diferentes. Tu expresión será diferente. Por eso es que obviamente en ocasiones Dios nos acorrala con la palabra y nos dice: oye, ¿sabes qué? Yo no me estoy moviendo en tu casa. Y a veces uno piensa y dice: no, es que si yo la unción poderosa que hay, la unción es otro poderoso. ¿De qué? Tus palabras lo dicen todo. ¿Qué es lo que se mueve en tu casa? ¿Qué es lo que se está moviendo en tu casa? Tus palabras. Mis palabras determinan si es Dios o no es Dios el que se está moviendo dentro de mi casa. Por eso es que uno tiene que tener ese cuidado siempre. En tus labios se te fue puesta la palabra, ¿verdad que sí? Para bendecir y no para maldecir, para vida y no para muerte.
Se te ve puesta la palabra aquí en los labios y es para ello. Entonces obviamente cuando Dios me estaba dando a mí, digo, uy, tú quieres que predique esto, me estás hablando también a mí. ¿Sabes que esa palabra también es para mí? ¿Por qué? Porque, ojo con esto, en cuestiones de momentos, en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestra humanidad, se mueve algo llamado carácter. ¿Verdad que sí? ¿Y sabes qué? A veces cuando no sabemos controlar el carácter, escucha lo siguiente, lo que sucede. Cuando no sabemos controlar el carácter, van a salir palabras fuera de contexto. Porque no sabemos controlar el carácter. En ese preciso momento se está moviendo ya algo en el carácter. Entonces, al momento de salir aquello, entonces operan ciertas cosas de las tinieblas a manera que obviamente la casa no se vea como un aposento, no se vea como un altar, no se vea como aquello que adora a Dios, no se vea como aquello que está la unción del Espíritu Santo y está reinando la paz de Dios dentro de tu casa. Se están moviendo otras cosas. Entonces es ahí donde tú tienes que tener mucho cuidado y yo tengo que tener cuidado, mi hermanito. Nuestra vida la tenemos que cuidar, tu casa la tienes que cuidar, yo la tengo que cuidar, nuestro hogar. Ahora bien, si de tu boca están saliendo miles de cosas, obviamente se está moviendo algo ahí muy fuerte en tu vida. Se está moviendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque yo quiero que haya, ¿sabes qué quiero que haya yo en mi casa? Paz. ¿Sabes qué quiero que haya en mi casa? Gozo. ¿Sabes qué quiero que haya en mi casa? Alegría. ¿Sabes qué quiero que haya en mi casa? Comunión. ¿Sabes qué quiero que haya en mi casa también? Obviamente esa comprensión de ambos también, de sabernos entender, alaba lo que Él vive. Sí, eso es lo que uno busca, mi hermano. Y esas cosas, obviamente en ocasiones no las hay en casa. Hay otro tipo de cosas que eso hace que en tu casa se esté moviendo algo muy fuerte. Hay otras cosas. Estás en contra con el esposo, estás en contra con el tú estás en contra con el esposo y aquí está en contra con la esposa. Incluso también, si hay hijos grandes, ya también hay pleitesía. Hay ciertas cosas donde obviamente se están saliendo de contexto. Y obviamente se nos olvida en ese momento que nosotros somos sacerdotes. Se nos olvida en ese momento que nuestra casa es de gran importancia. ¿En qué forma? En la forma de que es un altar. Que obviamente ahí se rinde la alabanza, se rinde una comunicación con Dios en un ámbito familiar, personal. Y en ese momento cambia todo en tu casa. Ya no es un altar, sino que es un ring de boxeo. Sino que ahí se dan de todo por el todo y no importa. No se mide uno en palabras. Alaba lo que Él vive. La gloria es para el Señor porque nos está hablando, mi hermano. Nos está hablando de una forma muy especial. Dios no se equivoca con ninguna palabra que Él puede traer a este lugar. Porque la necesidad sí la conoce Él, yo no, pero Él sí. Él conoce tu necesidad mejor que yo. Y Él no se equivoca. Nuestras vidas caminan, y vamos a decirlo, en una decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque en ese preciso momento yo estoy dejándome llevar por el carácter y ciertas cosas que ya mi casa no es un altar, ya mi casa no es de oración, ya mi casa no es de alabanza, ya mi casa no se habla de Dios, en mi casa no hay una buena comunión. Por eso es de gran importancia, por eso lo que salió de Josué me impactó a mí. Dijo casa, y cuando dijo casa yo me quedé un rato pensando y dijo casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Algo se estaba moviendo muy lindo en medio de Josué para que pudieran salir esas palabras de él. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a servirlo. O sea, me queda claro que algo había de parte de Jehová sobre la vida de Josué y su familia. Me queda claro a mí eso. Ahora bien, pero ¿qué puede haber sobre tu vida cuando obviamente de nuestra boca es peor que cualquier, no digo por ahí, pero obviamente que de nuestros labios siempre salga algo que honre a Dios, siempre salga algo que adore a Dios, siempre. ¿Sabes que en cuestiones de minutos o segundos nosotros podemos hacer que nuestra familia, nuestra casa cambie? Por lo que podemos hablar, así, por lo que podemos hablar. Cuestiones de segundos, mi hermano, de minutos podemos cambiar todo. Donde ya después
si se está moviendo, si se empieza a mover el chisme, la murmuración, escúchame bien, todo eso cuando se empieza a mover ahí, está operando ya el diablo. Está operando, es una forma pero muy astuta, donde el diablo ya se metió, y obviamente está la murmuración. Está la murmuración. Ya en ese momento el gozo, la paz, todo lo que conlleva a lo celestial, ya no hay nada. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Todo lo que conlleva eso, ¡fum!, se acabó. ¿Por qué? Porque en ese momento hubo ¿qué? Murmuración. Y no fue para poder nosotros levantarnos en fe y decir, bueno, yo sé que esto que estamos pasando o esto que queremos hacer, tengamos la fe de que Dios está con nosotros. Esas son las respuestas de alguien que obviamente sabe en quién ha creído y sabe dónde está parado. Alaba lo que Él vive y a su nombre. 3 cosas que deben de haber en una casa. La primera, si establecemos en tu casa la oración, el ayuno, fe, será una casa de gloria, de orden, una casa de Dios. Eso es lo que será. Pero ¿qué tienes que establecer tú? Bueno, ciertas cosas que has dejado de hacer y que hoy mismo se están moviendo otras cosas que no es la oración, que no es el ayuno, que no es la fe y que no es el orden. En primer lugar, el orden en nuestras vidas personales es de gran importancia, de suma interés para nosotros, para poder nosotros caminar ordenadamente como lo demanda el Señor y que ver a Dios obrar en nuestras vidas. Nuestras vidas se van desordenando porque creemos nosotros que nuestras vidas las podemos ordenar, y el que puede ordenar tu vida y cambiar todo y edificar tu casa se llama Jesús. Se llama Jesús, no hay otro más. Pero en ocasiones pensamos que como nosotros nos dirigimos, obviamente pensamos que estamos bien, obviamente pensamos que todo marcha perfectamente bien, y estamos totalmente mal. Porque quien ordena nuestras vidas y quien nos saca del pecado se llama Jesús a través de la ayuda del Espíritu Santo. Sí, Él es quien ordena tu vida, ordena mi vida. Me dice qué debo hacer y qué no debo hacer, y qué está mal y qué debe de estar bien. Pero obviamente a veces nosotros pretendemos que quizás le damos miel con el dedo al Señor. No, mi hermano, por favor, olvida eso. Te estás engañando a ti mismo. Es importante que tú lleves una vida de oración, ayuno y fe y un orden en el Señor. Es de suma importancia. Entonces verás el favor de Dios. Verás a Dios obrar en tu vida. Verás que Dios va a derribar lo que tenga que derribar. Va a hacer lo que tiene que hacer para entregarte lo que Él dijo que quiere entregarte. Pero de esa forma tú tienes que llevar una vida como de oración. Y cuando tú aprendes a llevar ese tipo de vida, entonces tú le puedes llamar a lo último orden. Orden. Ese es un orden. Entonces será tu casa un altar. Entonces será tu casa una casa de oración. Si no, no, mi hermano. Si no, no. Y escúcheme, iglesia, cuando hablamos de familia, cuando hablamos de una casa, hay una familia. Escúchame esto. Tus inclinaciones, tanto del cónyuge como la esposa, o de los cónyuges y de los hijos, no tienen que ser simplemente, escúchame bien, no tienen que ser simplemente inclinaciones hacia un sacerdote. ¿Sí me entienden esa parte? No tienen que ser simplemente un sacerdote. ¿Sabes por qué? Porque también hay más personas donde también obviamente tienen que poner cada uno de su parte para que siempre reine la paz. No nada más es que no es que tú tienes la culpa, o no, o viceversa. No, es que tú eres una mujer. No, es que tú eres un hombre que esto y que lo. No, para ahí. Yo quiero decirte que todos tenemos que poner de nuestra parte en respecto al número de personas que hay en la casa. En respecto al número que haya de personas en la casa, tienen que poner de su parte. ¿Sabes por qué? Porque si no es así, aunque tú trates de hacer las cosas bien como sacerdote, el otro que está ahí será de piedra de tropiezo para ti. Y cuando tú piensas que en ese preciso momento tú estás bien y estás orando, estás ayunando y estás haciendo ciertas cosas porque te estás acercando al Señor, pero en ese preciso momento el otro, sea la mujer o sea alguno de los hijos, obviamente es la piedra. Es la piedra para hacer tropezar al otro. Y en ese momento el otro ya cambió.
Obviamente le robaron el gozo. El hombre apenas estaba agarrando vuelo, pero ya le robaron el gozo en ese preciso momento. Se vino todo abajo, mi hermano. Cada uno de los que vive en una casa tiene que poner de su parte. Cada uno de los que vive en casa, escúchame bien, si nos gana la boca de ser tan bocudos en ocasiones, ok, hay que refrenar nuestra boca. Date la vuelta, salte por ahí, ve a tomarte un refresco por allá, salte, pero no te quedes para que no haya esa gran guerra en ese momento, porque entonces el gozo se va, la alegría se va, la paz se va, todo lo que hay en la casa, todo lo lindo de parte de Dios en la casa se va en ese preciso momento así. Se va. Entonces nosotros tenemos que pensar de una forma diferente. Así como estaba diciendo Josué, en mi casa yo serviremos. Algo se estaba moviendo muy lindo para que salieran esas palabras tan lindas y obviamente tuviera otro pensar muy diferente al que tenía el pueblo en ese momento. ¿Qué es lo que debemos establecer nosotros? La oración, el ayuno, la fe, un orden que hay en casa. Eso es lo que nosotros tenemos que establecer. Mateo capítulo 21, verso 13, y a su nombre. La gloria es para el Señor. Lo tenemos también ahí en pantalla. Les digo las escrituras. Declaran mi templo. Será llamado casa de oración. Ok, ¿verdad que sí? Esta lectura ya ustedes la conocen. Les dijo las escrituras. Declaran, es hablando Jesús. Él está diciendo a aquellos que habían hecho la casa, obviamente algo terrible, con la casa. Y lo que se estaba moviendo ya en la casa ya no era la palabra. Ya no era la palabra, sino eran otras cosas ya lo que ya se estaba moviendo en la casa. Vean, les digo las escrituras, declaran mi templo, mi casa, mi templo será llamada casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Ok, ¿qué es lo que puede haber en la casa? Va a depender mucho de tu comportamiento, de tu orden, de lo que tú tengas de parte de Dios, es lo que va a haber en tu casa. Si no hay nada de aquello, entonces estás convirtiendo la casa en una cueva de no sé qué. Entonces estás convirtiendo la cueva de no sé qué cosa, pero tú la estás convirtiendo de esa forma. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo algo el Señor bien cierto, ¿verdad? Entonces, que es de suma importancia que la casa que tú tienes es para que ahí esté la palabra de Dios. No para que tú hagas de la casa otra cosa. Otra cosa. Tú no puedes hacer de tu casa otra cosa. Vea esto. Y les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamada casa de oración. Casa de oración. Ok, llévalo a tu vida personal, familiar, en tu casa. Llévalo ahí a tu vida personal, familiar, en tu casa. ¿Qué estás haciendo con tu casa? ¿Qué estás haciendo? ¿Está la palabra o la estás haciendo cueva de no sé qué? Por no seguir diciendo otras cosas. ¿O la estás haciendo cueva de no sé qué? Por eso Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Y obviamente yo aquí estoy viendo de que era de suma importancia que nosotros sepamos nosotros cuidar. Y que obviamente haya en casa, ¿qué haya en casa? Fe, ayuno, oración, orden, comunión, alegría, paz, gozo. Todo eso que haya en tu casa. ¿Qué es lo que no hay en tu casa? Yo no sé, pero algo de todo esto, algo a lo mejor no estaba viendo en casa. Por eso a veces nuestro semblante denota otra cosa. Nuestro semblante denota que en mi casa no hay paz. Nuestro semblante denota que en mi casa no hay alegría. De nuestro semblante se va a notar algo donde obviamente no hay comunión, sino hay pleitesía. Sí, eso se va a ver. Se va a ver lo que obviamente no hay en tu casa. ¿Qué no hay en tu casa? Alegría, paz, gozo. ¿Y qué es lo que sí hay? Tristeza, dolor, agonía, estrés. ¿Qué más? Obviamente depresivo. ¿Qué sé yo? ¿Qué otras cosas más se puedan mover en la vida de la persona? Porque eso es lo que hay en tu casa. Por eso el título del mensaje, ¿qué es lo que hay en casa? Tú mismo lo vas a denotar. ¿Qué es lo que hay en casa? Tú mismo.
¿Qué es lo que hay en tu casa? Si en tu casa hay gozo y alegría, obviamente tú vas a ser un cristiano alegre. Obviamente tú vas a ser una persona entusiasta. Vas a andar bien. Obviamente tu físico va a denotar otra cosa. Cuando llegues aquí vas a adorar a Dios. Cuando llegues aquí lo vas a adorar. No cuando llegues aquí vas a decirle al Espíritu Santo, vete de aquí. Sí. Porque cuando una persona se está moviendo algo en su casa y es celestial, esa persona tiene ganas de seguirse gozando. Esa persona tiene ganas de seguir adorando. Esa persona obviamente toma otra actitud y dice, bueno, yo quiero seguir adelante porque Dios tiene cosas grandes para mí. Una persona se vuelve en ese momento positiva. Positiva. La segunda cosa que debe de haber en casa, la primera ya les dije, oración, ayuno, fe, orden, alegría, paz, gozo, todas esas cosas deben de haber en tu casa. Y no debes de convertir la casa como lo que estaban haciendo en los tiempos de Jesús. Lo que estaban haciendo, que la convirtieron en una cueva de ladrones. Será casa de oración. Tu casa será una casa donde se abre la palabra de Dios y no el chisme. Tu casa será una casa de oración donde se hablen palabras de vida y no de muerte. Sí, Señor, esa será tu casa. Tu casa será una casa de unción del Espíritu Santo, que cuando una persona llegue, ¡uy! Sientan aquel mover en el nombre de Jesús. Oye, se siente algo especial en esta casa. Sí. Que se sienta algo hermoso de parte de Dios. Pero qué triste es cuando llegas a una casa y tú sientes que obviamente se está moviendo una vibra que obviamente no se lleva con lo que tú portas. Uy, alaba lo que él vive y a su nombre. La segunda cosa que debe de haber en una casa: la integridad y la autoridad del cabeza de la familia se ve en su lealtad a Dios y la influencia que ejerce sobre los suyos para guiarlos. Y a su nombre. La gloria es para el Señor, y que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Sí, porque Él siempre se opone a que la gente no esté atenta, no esté despierta, no quiera más. Diga, yo quiero más de Dios. Y mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y quiero que hayan ciertas cosas, como que la fe, el ayuno, la oración y el orden. Cosas maravillosas. Cosas maravillosas. La segunda cosa que debe de haber en tu casa, ya dijimos la primera. La primera es un sacerdote íntegro. ¡Uy! Eso está sabroso. Un sacerdote íntegro. Íntegro. Que tenga lealtad a Dios. Integridad, lealtad. Y una de las cosas, la autoridad que ejerce para guiar a su familia, para guiar a su casa. Aleluya. Para guiar a su casa. Eso es maravilloso. Que tenga integridad, lealtad. La autoridad para guiar, para moverse de una forma con la autoridad de Dios en medio de su casa. Y que su casa se empiece a mover bajo la mano de Jehová, bajo la mano de Jesús. Sí, Señor. Eso es lo segundo que debe tener una casa. Mire, yo dije hace un momento que no hay que cargarle tanto la mano o inclinarse todo sobre el sacerdote. Ok, es correcto. Pero también quiero decirte hoy, a los que somos sacerdotes de casa, también quiero decirte esto de suma importancia. Quiero decirte que tú ejerces un papel de gran importancia en tu casa. ¿Sabes por qué? Porque por ser ese sacerdote íntegro, leal a Dios, por ahí serán derramadas, por ese sacerdote, por esa cabeza, serán derramadas las bendiciones más grandes, nunca antes vistas. Que tu familia serán bendecidas. Tus descendientes serán bendecidos. Mi alma, Padre, te alabo. Muchas cosas, mi hermano, que por el cabeza van a fluir bendiciones que tú nunca pensaste que iban a fluir, o que Jehová o que Jesús, que es el mismo, iba a derramar sobre tu vida. Por eso es que es de suma importancia que haya un sacerdote, un cabeza. No un machista orgulloso, no, un sacerdote. Un sacerdote que esté muy al pendiente de qué. De que su casa sea casa de oración. Alaba lo que él vive.
de que su casa sea casa de oración, de que sea una casa, un altar al Señor, y que siempre se rinda la alabanza, porque ese sacerdote es íntegro, porque ese sacerdote es leal a Dios, porque ese sacerdote tiene una autoridad que no abusa con lo que Dios le ha dado como familia. Aleluya. Sí. Es de suma importancia que nosotros sepamos ejercer un sacerdocio dentro de nuestra casa, en un ámbito personal, porque por ahí vendrán las bendiciones. Oye, tú cuidas tu casa, por ahí Dios derramará bendición tras bendición, porque Dios ve tu integridad, Dios ve que eres leal a Él, Dios ve que no eres un abusivo, no eres alguien que abuse de la autoridad. Oh, sí, eres alguien. Entonces en ese momento Dios determina: voy a bendecir a mi hijo, voy a bendecir al sacerdote que puse ahí, lo voy a bendecir, y su descendencia será bendecida, su casa será bendecida. Aleluya. Pero qué triste es cuando no lo hay, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que debe de haber en la casa? Integridad, lealtad a Dios y esa autoridad que viene de Dios. Eso debe de haber para el sacerdote y a su nombre. Deuteronomios capítulo 6, verso 6 al verso 9. La gloria es para el Señor. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos. Aleluya. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa. Aleluya. ¿A quién le está diciendo eso? Esta palabra es para un sacerdote. Esta palabra es para un líder. Esta palabra es para un cabeza. Esta palabra es para una persona que le está diciendo: yo quiero que tú hagas este trabajo sacerdotal con tu familia, porque a ti te toca guiarlos. A ti te toca guiarlos. Oh, mi alma te alaba. A ti te toca guiarlos. ¿Dónde lo va a hacer? En su casa. Dice aquí: repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Vea esto: ¿quién va a guiar? El sacerdote. ¿Quién va a enseñar la palabra? El sacerdote. El sacerdote, iglesia. Por eso es importante lo que hay en casa. ¿Qué es lo que hay en tu casa? Es de suma importancia lo que puede haber en tu casa, lo que puede haber en mi casa. Porque si hay algo bueno en mi casa, entonces mis hijos crecerán bien. Si no hay un sacerdote y no hay integridad, no hay una lealtad a Dios, no hay una autoridad, entonces ¿cómo? Tu casa será un desorden porque no hay autoridad. Tus hijos harán lo que se les pega la regalada gana porque no hay autoridad. Porque no hay quien los guíe. Porque no hay quien los guíe. Todos mandarán, no obedecerán, faltarán al respeto a los padres. Faltarán al respeto hasta el que no es su padre. ¿Por qué? Porque obviamente no hay quien los guíe. Y escucha bien, es de gran importancia que esta palabra, o que tú le enseñes la palabra a tus hijos. Es de gran importancia que tú atesores la palabra, la enseñes como sacerdote que eres en tu casa. Dice en tu casa, después está diciendo en casa, y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes. Qué lindo, ¿no? Cuando tú te acuestes también, cuando tus hijos se acuesten, de igual manera con tu esposa, la esposa con el esposo, también la esposa va y ora por los hijos, etcétera, etcétera. Muchas cosas, esas cosas se deben de estar moviendo en tu casa. Si no se están moviendo, hoy ojo con ello. Porque si esas cosas no se mueven ahí en casa y se están moviendo otras cosas, a la hora de acostarse ya hay pleitesía. Salen palabras que no tenían que haber salido en ese preciso momento, y obviamente los niños por allá ya ni los pelaron porque están bravos. Entonces son ciertas cosas donde nosotros debemos de tener, o debe de tener la casa, para que el Espíritu Santo se mueva ahí, se mueva de una forma muy especial. Dice el 8: átalas a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Cuando dice llévalas a tu frente,
Obviamente tú no te vas a poner aquí un letrero, ¿verdad? O vas a arrancar una parte de las escrituras y te la vas a poner aquí. Aquí, mira. Mételas aquí, a tu cabeza. Mételas a tu mente, a tu corazón. Atesóralas ahí. No es que vas a traer una pancarta diciendo Cristo te ama o Cristo me ama o en mi casa está sobre la roca que es Jesucristo. No, tú tienes que meterte aquí, la palabra de Dios, aquí. Esa palabra entonces va a hacer que tú a tus hijos le enseñes. En tu casa se moverá algo muy especial, donde obviamente cuando quiera venir algo a moverse contrariamente a lo que está fluyendo ahí, le vas a decir: ¡ay, diablo mentiroso, te vas! ¿Sabes por qué? Porque aquí reina la paz. Sí, Señor. Tú no le vas a permitir que venga y se empiece a mover otra cosa y saque la palabra de tu casa. Saque la palabra de tu casa por el chisme, por la murmuración. Entonces la palabra sale de ahí. ¿Por qué? Porque en ese momento fuiste chismoso. En ese momento aceptaste el chisme, la murmuración. Todo aquello lo aceptaste. Y en ese momento la palabra ya no existió ahí. Tuvo más poder en ese momento la murmuración que la palabra de Dios, que ejerce un poder que penetra en las coyunturas, hasta los tuétanos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces en ese momento hay que cuidar el hogar, hay que cuidar la familia. Lava lo que él vive. Átalas a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. 9. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Aleluya. ¿Qué significa? Marca territorio. ¿Qué significa? Esto pertenece, y esta casa le pertenece al rey. Esta casa es del Señor. Marca territorio, mi hermano. Y a su nombre. Tercer cosa que debe de haber en casa. Ya vimos las dos, ¿verdad? Ayuno, oración, fe y orden. La segunda, integridad, autoridad y lealtad al Señor. Lo que debe de haber en casa. ¿Algo más? La tercera, es importante que tu casa sea un lugar donde haya visiones y sueños. Alaba lo que él vive. Es importante que tu casa sea un lugar donde haya visiones y sueños, porque entonces será casa de Dios y puerta del cielo. Alaba lo que él vive. Y a su nombre. Y a su nombre. La gloria es para el Señor, y que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Si Él no se cansa de hacerme la vida imposible, yo tampoco me voy a cansar de reprenderlo. Todos los días te hace la vida imposible a ti y a mí. Así que ¿por qué voy a ser alguien compasivo con Él? No, yo lo reprendo en el nombre de Jesús, porque ha querido volarme la cabeza. ¿A ti no? Ya hasta perdiste la cuenta, ¿verdad? E incluso ni te diste cuenta cuando Dios te guardó. Andabas hasta distraído, que Dios te guardó de la muerte, y obviamente tú ni te diste cuenta cuando lo hizo, por tanta distracción que Él ocasionó en tu vida, el enemigo, porque opera de una forma muy sagaz y astuta para distraerte, embobecerte. Opera ahí, embobeciendo a las personas, para que se metan en uno y otro problema más, uno y otro problema más, uno y otro problema más. Los embobece, y cuando te vienes a dar cuenta, ¿qué pasó? ¿Qué cosa fue lo que hice? Sí. El enemigo te embobeció en ese momento. ¡Fum! Por eso es que yo no me canso de reprenderlo. Porque él se opone a que tú recibas esta palabra el día de hoy. Él se opone a que tú no reacciones, a que reacciones de una forma muy consciente de que esa palabra es para tu vida. De que la necesitas. Sino que él dice, no, eso no es para ti. Y empieza a hablarte al oído. Y tú con el gran, quizás, hombría que tienes y naturaleza tan, entonces obviamente tú lo que haces es que le haces caso a él. Le haces caso. Es importante que tu casa sea un lugar donde haya visiones y sueños, ¿verdad que sí? Qué lindo es que tú te levantes en una mañana y Dios te haya mostrado algo maravilloso que Dios quiere hacer contigo, con tu familia. Eso es algo lindo, hermoso. Es importante que, obviamente, que tú te des cuenta o te levantaste también temprano y dijiste, bueno, Dios me mostró esto. Dios me mostró esto, donde veo que será una bendición para mi casa. O Dios me mostró esto otro, donde
obviamente tome mis medidas de precaución porque veo un problema. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque está siendo un buen sacerdote. Porque está siendo un sacerdote íntegro, leal, con autoridad. Donde estás ayunando, donde estás orando, donde estás sometiendo tu naturaleza a Cristo. Entonces por eso es que va a haber una visión, por eso es que va a haber un sueño para tu vida. Donde Dios te va a guiar a través del Espíritu Santo y también te va a alertar, así como lo hacía con Pablo. Alaba lo que él vive. En el libro de Génesis, capítulo 28, y a su nombre, la gloria es para el Señor. 28, 16 al 17. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar. Alaba lo que él vive. Alaba lo que él vive. Ciertamente el Señor está en este lugar. Ok. Cuando haya un sueño en tu casa, tú dirás: ciertamente el Señor está en mi casa. Alaba lo que él vive. Ciertamente el Rey está aquí en mi casa. Sí, tú lo dirás. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. 17. Pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. Qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa. Alaba lo que él vive. Que la casa. Aleluya. Que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Alaba lo que él vive. Eso es este lugar. Y tu casa también. Y tu casa también. Ponte sobre pie. Vámonos. Pónganse sobre sus pies.